Les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera invitarles a que por favor abran su Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1. Es el texto en el cual vamos a desarrollar, por así decirlo, el sermón de hoy día. Como ustedes saben, y para las personas, los hermanos que nos están viendo, no solamente aquí, sino también vía YouTube, ustedes saben que hemos estado haciendo un estudio expositivo del libro de Efesios y hemos avanzado ya bastante y ya hemos justamente acabado el capítulo 4. Y creo yo que ha sido de gran bendición el estudio de este libro. Y si usted se habrá dado cuenta, hermano, el estudio del libro de Efesios es importantísimo, no solamente para la iglesia en sí, sino también para la vida de cada creyente. Es decir, ¿qué papel desempeña cada creyente dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué hacemos? ¿Qué papel desempeñamos en la iglesia? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué no nos toca hacer? Y esa es la verdad de todo esto. Y usted recordará, la semana pasada vimos o hicimos un examen práctico, ¿verdad?, de precisamente la última sección del capítulo 4 del libro de Efesios. Hoy día, para terminar de una manera muy especial este capítulo 4, vamos a hacer una reflexión, no solamente del capítulo 4, sino también de todos los capítulos anteriores, del 1 al 4. Y si usted se ha dado cuenta, el capítulo 4, si usted ha estado continuamente con nosotros, especialmente el capítulo 4, habla de una sola cosa, la iglesia. La iglesia, hermano. Y es importante entender qué papel desempeña la iglesia, no solamente para cada creyente, sino también qué papel desempeña la iglesia en relación al mundo. Así que hoy vamos a hacer un sermón justamente para reflexionar en tener una definición clara de lo que es iglesia. Y yo creo que estos 4 capítulos que hemos estudiado del libro de Efesios, creo que ya nos han capacitado para poder definir o dar una definición clara de lo que es iglesia. Así que si usted quiere ponerle un título al sermón de hoy día, usted puede ponerle una definición de iglesia según el libro de Efesios. ¿Cómo podemos definir la iglesia? ¿Qué concepto tenemos usted y yo de iglesia? Eso es justamente lo que vamos a ver, justamente a la luz de la palabra de Dios. Y es interesante empezar justamente este sermón pensando en qué definición de iglesia tenemos, qué definición de iglesia hay, o qué definición de iglesia hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, seamos creyentes o no. Pues déjeme decirle una cosa. Cada generación, desde que la iglesia es iglesia, cada generación se ha esforzado por encontrar una definición de iglesia, una definición bíblica de lo que es iglesia. Por ejemplo, en las generaciones anteriores, la definición de iglesia justamente se ha definido por aspectos de jerarquías eclesiásticas. Un ejemplo de esto es la Iglesia Católica Romana, donde el Papa es la autoridad por sobre todas las cosas. Es decir, el Papa, este hombre, es la voz de Dios aquí en la tierra. Y luego, pues, arzobispos, obispos, etcétera, etcétera. Tenemos otro ejemplo de esta definición. La Iglesia Ortodoxa Rusa, por ejemplo, donde el patriarca es la persona que está sobre toda la Iglesia Ortodoxa Rusa, por ejemplo, y los países del este. Este hombre, patriarca, es al que se le ha dado toda la autoridad, es decir, es la voz de Dios, y luego pues vienen subordinados debajo de él. Y hasta podemos ver eso muy frecuentemente hoy día.
¿verdad? Otra definición de iglesia que se ha dado o que generaciones han tratado de definir la iglesia está basada por el hecho de que éstas se han separado del mundo. Ha habido instancias dentro de la historia de la iglesia donde ha habido grupos específicamente que se han separado del mundo, tipo monasterios o de carácter monástico, se han separado totalmente del mundo, se han ido a lugares donde no tienen contacto con el mundo. Y si seguimos en la historia, hoy día, en la actualidad, se define a la iglesia como una estructura social organizada, hoy día. Esa es la definición de iglesia. Definición que está fuera de la verdad, nunca mejor se ha dicho. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo realmente usted y yo podemos tener una definición correcta de iglesia? Y para tener una definición correcta y precisa de lo que es la iglesia, es necesario que nos asomemos a la eternidad pasada. Cuando la iglesia, el concepto de iglesia, residía en el corazón del Dios Padre, en el corazón del Dios Hijo y en el corazón del Dios Espíritu Santo. Es decir, en el corazón del Dios Trino, en la Trinidad. Y no hay nada más doxológico, es decir, no hay nada más hermoso o de adoración que el hecho de poder definir a la iglesia como una obra eterna del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, de la Trinidad. Escuche bien, la iglesia no es una idea tardía en respuesta a la caída de Adán y Eva. La iglesia no es un plan B de Dios, no. Claro, porque Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, en el jardín. Sino todo lo contrario, la iglesia es el dominio enfocado de toda la presencia, de toda la soberanía y de toda la voluntad de Dios, donde las promesas y los propósitos de Dios son revelados y realizados eternamente. La iglesia es el cuerpo central donde toda la gracia, donde todo el perdón y el amor de Dios se revelan y se disfrutan por toda la eternidad, infinitamente. Así que dicho esto, hermanos, por favor, acompáñenme a leer Efesios capítulo 4 y versículo 1. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una declaración impresionante, una declaración única. Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que todos los que somos creyentes, que todos los que pertenecemos a la iglesia del Señor, de que todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, y en ese sentido hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y puestos en la iglesia, nos da una responsabilidad inherente a lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros al venir a Cristo. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo está enfocándose en este versículo. Les está diciendo no solamente a los creyentes de Éfeso, sino también a usted y a mí, como miembros de la iglesia, como parte de la iglesia, es que debemos de entender qué papel desempeñamos usted y yo dentro de la iglesia. Y esto es muy importante. Y esto es justamente lo que Pablo está hablando a los creyentes, no solamente de ese tiempo en Éfeso, sino también hoy día. Primer punto. A la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de todo estos 4 capítulos de Efesios que hemos estado leyendo, usted puede darse cuenta que como primer punto, la iglesia es un regalo de amor del Padre al Hijo. Eso vimos especialmente en los 3 primeros capítulos. Es un regalo de amor del Padre al Hijo. Amados hermanos, nos quedaríamos sin palabras tratando de describir la belleza de Dios, la hermosura de Dios.
Nuestra mente es limitada. Nuestra mente no es capaz de poder expresar la belleza, la gloria de Dios. Nuestro vocabulario es limitado para poder expresar la gloria de Dios, las maravillas de Dios. Sin embargo, David, el rey David, ahí en el Salmo 27 y versículo 4, David confiesa que él podría estar toda su vida literalmente contemplando la belleza de Dios, toda su vida, y aún así no acabaría para contemplar la belleza, la gloria de Dios. En el Salmo 50, versículo 2, Asaf, que es el autor de este salmo, también hace lo mismo, tiene la misma idea. La belleza y la hermosura de Dios brillan como un claro concepto por todas las Escrituras. De hecho, si estamos hablando en términos del Antiguo Testamento, Moisés experimentó esta gloria del resplandor de su grandeza. ¿Recuerda usted ahí en Éxodo capítulo 33, del versículo 12 en adelante? Dios tiene una conversación con Moisés y Moisés le pregunta: oye, quiero saber cómo eres, quiero conocerte. Y Dios le dice: oye, no, cálmate. Si tú me ves, mueres. Así que voy a hacerme un poquito a misericordia y mira, te voy a poner en esta peña, en este hueco, y voy a pasar por a un ladito y tú me vas a ver solamente la espalda. Aún así, Moisés quedó completamente abrumado al ver la gloria de la belleza, del resplandor de Dios. Yendo un poquito más en el tiempo, no solamente en el tabernáculo, sino también que en el templo, los sacerdotes podían ver, experimentar la grandeza, la hermosura, la belleza de la gloria de Dios una vez cada año. Y dice que el Shekinah bajaba, la gloria de Dios bajaba sobre el tabernáculo y sobre el templo. Yendo ya acá al Nuevo Testamento, Pedro, Santiago y Juan quedaron prácticamente como muertos cuando le vieron al Señor Jesucristo en toda su gloria. El Señor Jesucristo estaba como Él realmente es, en un cuerpo glorificado, celestial. Él brillaba con una luz impresionantemente nunca antes vista. Tanto así que los discípulos del Señor Jesucristo, Pedro, Santiago y Juan, se quedaron totalmente absortos, casi como muertos, no sabían qué hacer. Vieron la gloria del Señor Jesucristo, vieron la grandeza, la maravilla, la belleza, la hermosura del Señor Jesucristo en un cuerpo totalmente glorificado. ¡Qué experiencia! La belleza de la gloria de Dios emana directamente del ser de Dios. Y la expresión suprema de la belleza de su gloria es su Hijo Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4 dice que Jesús es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ver a Jesús es igual o equivale a ver a Dios. Escuchar a Jesús es igual o equivale a escuchar a Dios. Conocer a Jesús es igual o equivale a conocer a Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 15 tiene el mismo entendimiento. Hebreos capítulo 1 y versículo 13 dice así, igual: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ver a Jesús es igual a ver a Dios. Jesús es la expresión máxima de Dios aquí en la tierra. Él es Dios. Y como usted ve estos textos, y hay muchos más, tienen la misma idea.
Es decir, que la belleza de la gloria de Dios es una característica que define la naturaleza misma de Dios. Por lo tanto, la misma belleza de gloria que define al Padre es la misma belleza de gloria que define a su Hijo, a Jesucristo. Esto es importante que usted pueda entender, hermano. Y quisiera compartir una cita de Jonathan Edwards, justamente hablando de este tema, y dice así: Jesús es el fin para el que Dios creó el mundo y la forma en que expresa más vivamente su hermoso amor a las criaturas pecadoras como usted y como yo. Cierro la cita. ¿Entiende? La expresión de ese amor divino es la selección de una esposa para Cristo. ¿Cuál? La iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia también refleje la gloria de la belleza, de la grandeza de Dios. Ese es el motivo por el cual usted y yo estamos aquí, para reflejar la gloria de la grandeza de Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la expresión máxima de la gloria, de la grandeza de Dios. Cuando Cristo mira con amor a su esposa, a la iglesia, contempla el reflejo de la gloria eterna del Padre y el amor infinito del Padre. Ese es el punto. La iglesia es el regalo de amor del Dios Padre al Dios Hijo. La iglesia, como cuerpo de Cristo, refleja el amor y la belleza del Dios Padre. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene a Cristo en su corazón y Jesucristo refleja el amor y la grandeza y la gloria del Dios Padre. ¿Entiende usted, amado hermano? La iglesia, hermano, es realmente una bendición. El mejor regalo que Dios pudo haber dado a la iglesia es a su Hijo Jesucristo. Por eso es una bendición tener a Jesucristo en nuestro corazón. Segundo punto, el Espíritu Santo es un regalo de amor a la iglesia. Hermanos, estoy resumiendo los 4 capítulos de Efesios que hemos estado viendo ya casi un año. El Espíritu Santo es un regalo de amor del Padre a la iglesia. Usted no sé si ha leído ahí en Juan capítulo 14 y versículo 16, el Señor Jesucristo está teniendo una charla con los discípulos y Él les está diciendo: muchachos, saben, tengo que irme, tengo que dejarles. Y para confortar el corazón de sus discípulos que acababan de saber que Jesús pronto les dejará, Él les promete un ayudador. Él les promete a alguien que va a estar a su lado. Él les dice: van a tener ustedes un consolador, el Espíritu Santo. La palabra en griego para consolador es parakleto. Esta palabra en griego nos da la connotación de uno que es llamado para estar al lado de otro, junto a otro, para ayudar y socorrer. Y esa es la promesa que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos. La palabra paracleto, la palabra consolador, revela en sí misma el papel omnipresente del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Gracias al Espíritu Santo, usted y yo podemos tener dones que sirven para edificar la iglesia, dones que sirven para edificar a los nuevos creyentes que vienen a la congregación. Todos hemos hablado esto hace algunas semanas y meses atrás. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos dones. Y no solamente eso, que el Espíritu Santo nos ayuda a ejercitar esos dones
para crecer en unidad, en fuerza, en fortaleza con la iglesia y en la iglesia y con las nuevas personas que vienen a la congregación. Cada uno de los que nos están viendo y de los que estamos aquí, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme decirle, por lo menos usted tiene un don. ¿Está ejercitando ese don? ¿O le guardó por ahí en alguna parte de su casa? Pero es gracias al Espíritu Santo que nosotros tenemos ese don. Es gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros que usted y yo podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Podemos dar frutos que ayudan a otros. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, amor. Todos esos frutos, dominio propio, todos esos frutos damos gracias a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Es decir, este es un llamado a estar justamente pendientes con respecto a esto. Él es nuestro ayudante, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro asistente, Él es nuestro abogado, consolador, consejero, sustentador, guía. Eso hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. ¿Se da cuenta usted eso? Al Espíritu Santo, al estar dentro de la iglesia, vemos justamente el amor de Jesucristo que tiene por su iglesia. ¿Sabe por qué se ha puesto a pensar esto? ¿Nota usted esto? El Señor Jesucristo deja al Espíritu Santo que capacite a cada miembro de la iglesia en el ejercicio de sus dones, para que den frutos dignos de arrepentimiento, frutos para la expansión del Evangelio, para que crezcamos y maduremos como cristianos. Yo veo el gran amor del Señor Jesucristo aquí. ¿Por qué? Porque a la iglesia no le deja depender de sus propios recursos. A la iglesia no le deja depender de sus propias innovaciones, ni de su propia creatividad, ni de su propio ingenio. La iglesia depende exclusivamente del Espíritu Santo, de cómo obra en cada creyente, de cómo obra aquí en la iglesia. Una iglesia que depende de sus propios métodos, de introducir métodos humanos de carácter económico, de carácter social o político en la iglesia, es una iglesia que no ha entendido este punto. La iglesia está llamada para depender exclusivamente de la obra del Espíritu Santo. Muéstrame a una iglesia donde no hay Espíritu Santo, es una iglesia donde no está Jesucristo. Ese es el punto, amados hermanos. Claro, y Jesús les dice: os conviene que yo me vaya. Capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 7. Os conviene que yo me vaya. Yo me imagino a los discípulos del Señor Jesucristo escuchando estas palabras del Señor Jesucristo ahí en el aposento alto. Creo que debió haber un murmullo entre ellos, ¿verdad? ¿Y qué está hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué de bueno hay en que se vaya el Señor Jesucristo? ¿Recuerda usted? El Señor Jesucristo era el único que echaba fuera a los demonios. Donde iba el Señor Jesucristo, las enfermedades se acababan, se terminaban. Donde estaba el Señor Jesucristo, el mar, el viento le obedecían, los demonios le reconocían al Señor Jesucristo. Yo me imagino que los discípulos, al oír esto, que os conviene que yo me vaya, creo yo que los discípulos se desanimaron mucho. ¿Y ahora qué vamos a hacer si Él no está? Él hacía todo. Mateo 16, del versículo 21 en adelante, es interesante. Pedro, siempre Pedrito, ¿verdad? Le coge al Señor Jesucristo, le lleva aparte y le dice: oye, Señor Jesucristo, ¿qué te pasa? Oye, habla bien. Me parece que no estás hablando. Le exhorta a Pedro, le exhorta al Señor Jesucristo. Caramba, Pedro también, siempre metiendo la patita ahí.
Pero claro, el Señor Jesucristo le modifica su manera de pensar, ¿no? Es cierto, hermanos, y sin duda alguna, hermano, la tarea que les esperaba a los discípulos sin el Señor Jesucristo ciertamente era desalentadora, casi imposible de continuar su ministerio aquí en la tierra sin el Señor Jesucristo. ¿Cómo van a ser ellos ahora? ¿Cómo van a predicar el Evangelio? ¿Cómo van a hacer si el Señor Jesucristo hacía todo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No puedes dejarnos, Jesús? ¿Cómo vamos a llevar todo esto? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Mi Padre os dará un consolador. Yo he rogado al Padre para que os envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Qué amor del Señor Jesucristo con la iglesia. No les dejó solos, no les dejó huérfanos. El Señor Jesucristo les dice: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. No se preocupen de lo que van a predicar, no se preocupen de si es que van a tener que sanar enfermos, no se preocupen qué es lo que van a decir. El Espíritu Santo que va a morar en ustedes, Él les va a hablar de mí, Él les va a recordar las palabras que yo he dicho. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No se preocupen, ustedes no van a quedarse solos. Jesús ama a su iglesia. La ama tanto que Él da su vida por ella, Efesios capítulo 5 y versículo 25. Y esa muerte es necesaria para que el Espíritu Santo sea dado a la iglesia. La iglesia no está sola en la tierra. La iglesia es equipada, capacitada por el Espíritu Santo, que es suficiente para cumplir con todo aspecto para la cual la iglesia fue llamada e instituida. No necesitamos otra cosa más. No necesitamos modelos humanos, no necesitamos filosofías humanas, no necesitamos economía humana, no necesitamos estadísticas humanas para meterles en la iglesia y hacer que una iglesia funcione. Eso no es bíblico. Necesitamos la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y para ello hago acopio de lo que mi hermano dijo acá antes de abrir el servicio. La oración, hermanos. La oración y el estudio de la palabra de Dios es importantísimo, hermanos. No dejar de orar, no dejar de congregarnos, vivir una vida santa de obediencia. Eso, amados hermanos, hace que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros y que la iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. La iglesia fue llamada, de hecho, para hacer luz en este mundo. Usted y yo fuimos llamados para ser columnas y baluartes de la verdad en este mundo. Tercer punto. La iglesia es un regalo de Dios al mundo. Qué misericordia del Padre. Qué misericordia de Dios. La iglesia es un regalo para el mundo. De verdad que es un regalo, hermano. Creo yo que si no hubiera iglesia, desde Hechos capítulo 2, creo que este mundo estuviera peor que Sodoma y Gomorra. Creo que este mundo estuviera peor que Génesis capítulo 6. Estuviéramos totalmente ya perdidos. Es gracias a la obra, a la presencia de la iglesia en el mundo que ha marcado una diferencia, hermano. Y esa es la razón y el motivo de este mensaje, llevarles a ustedes a reflexionar el papel que la iglesia desempeña, no solamente como iglesia en la iglesia, sino la iglesia con respecto al mundo. El estar aquí, usted hoy día, no es casualidad. Romanos capítulo 8 del versículo 28, 29 y 30 dice que el Señor nos predestinó aún antes de la fundación del mundo. No es coincidencia que usted esté aquí. Es porque Dios a usted le apartó en la eternidad para que usted sea parte de la iglesia y le sirva a Él. Y le ha capacitado y le ha dotado de todo lo que usted necesita para ser la luz en este mundo, hermanos. La iglesia es un regalo de Dios al mundo.
Puede usted ver ahí el amor tan hermoso, tan evidente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al crear, al seleccionar y sostener la iglesia. Este pensamiento va más allá, excede a la idea de una organización terrenal. La iglesia es más que eso. Por el contrario, la iglesia se convierte en una comunidad que refleja el mismo amor característico de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y nosotros como iglesia estamos llamados a justamente reflejar esa unidad. En el Nuevo Testamento, usted recordará ahí en Juan capítulo 17, Jesucristo ora por la unidad de la iglesia. Ruega para que los creyentes sean uno. Juan capítulo 17 y versículo 21. Versículo 20 podemos leerle desde ahí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, es decir, hablando de las generaciones que han de venir y que han de creer en Jesucristo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta, amados hermanos? La unidad de la iglesia es el testimonio poderosísimo de que Jesús es el Hijo de Dios. La unidad de la iglesia, hermano, habla por sí sola de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso precisamente es lo que debemos de hacer usted y yo. Vea el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, la iglesia, amados hermanos, está aquí en el mundo para dar testimonio de que por medio de su unidad reflejemos a Jesucristo. Dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Reflejar esa unidad. Estamos llamados usted y yo, hermanos. Y ese es el testimonio que tiene que dar la iglesia. Porque cuando vemos una iglesia unida, el mundo, los que están afuera, los que no conocen a Cristo, van a reconocer que Jesucristo existe, que Él es real, que Él es Dios. Amados hermanos, la unidad perfecta está ligada a la expresión de amor del Padre hacia su Hijo. Y esto obviamente es una bendición, amados hermanos. Sin esta unidad es imposible que el mundo vea a la iglesia como una organización humana, ideada o diseñada por el ingenio creativo y no como un organismo vivo y celestial y espiritual y divino, que es el motivo principal de su creación, hermano. De hecho, esa es la oración de Jesucristo al Padre en Juan 17. Él ora para que la iglesia sea unida, ora para que sus discípulos sean uno, para que el mundo vea a la iglesia como un organismo vivo y divino, no una organización humana hecha por el hombre. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 19. Dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Amados hermanos, la iglesia es una comunidad de amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ese es el amor que el Señor Jesucristo tiene por su iglesia, hermano. Ese es el amor del Padre hacia el mundo que Él ha dado a la iglesia. Estoy haciendo un resumen nada más de los 4 capítulos de Efesios, hermano. Y le pido a Dios que usted pueda entender esta gran verdad. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Ya para terminar. Hechos capítulo 1 y versículo 8. La palabra de Dios dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, cuando Jesucristo llama a la primera generación de la iglesia mis testigos, marca 2 aspectos fundamentales que la iglesia debe de entender. ¿Se da cuenta usted ahí? Y seréis mis testigos. Marca 2 aspectos fundamentales para la iglesia: identidad y propósito de la iglesia. Amados hermanos, la iglesia no es una organización política ni un club social. La iglesia no está llamada para promulgar cambios sociales, ni se compromete con las nuevas tendencias de moda o las nuevas filosofías que van surgiendo. La iglesia, amados hermanos, está llamada para proclamar a Cristo y muestra al mundo lo que es la vida en el reino de Dios. La iglesia está hecha y diseñada para que cada creyente aquí en la tierra aprenda a vivir a cómo seremos en el cielo. Es decir, aquí es una preparación de cómo vamos a vivir en la eternidad. Para eso está diseñada la iglesia. Es una muestra de un día venidero en el que Cristo reinará por toda y con toda la creación. Y este reino debe de ser presentado en todo el mundo, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Entiende usted, hermano? La iglesia, usted y yo, debemos de describir y exclamar las glorias de Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe de dejar de actuar o coquetear con el mundo. La iglesia no está llamada a hacer concesiones con el mundo o lo que el mundo ofrece. No estamos llamados para hacer eso. Cuando la iglesia pierde de vista su identidad y su propósito, es decir, de dar testimonio de Cristo, es porque ha negado a Cristo y ha negado su fe. Por lo tanto, hermanos, cuando la iglesia se centra en su verdadera vocación principal, es decir, tiene claro cuál es su identidad y su propósito en este mundo, hermano, realmente va a impactar la sociedad en la cual esa iglesia local se desenvuelve. Y cuando un no creyente entra en la iglesia, en una iglesia bíblica y temerosa de Dios, encontrará esperanza, no solamente para sí mismo, para su familia y para sus seres queridos. ¿Por qué? Porque él va a ver persona tras persona que ha sido transformada, renovada, restaurada por el Señor.
en la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo, amados hermanos, usted y yo estamos llamados a dar testimonio de la obra transformadora de Jesucristo. Sea cual sea nuestra raza, sea cual sea nuestra nacionalidad, seamos hombres, mujeres, seamos, amados hermanos, de un país o de otro país. Si usted es creyente, usted está llamado a predicar la palabra de Dios, a mostrar quién es Cristo en su vida. Efesios capítulo 2 y versículo 15 dice así: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos, no hay condición social, no hay raza, no hay color de piel, no hay país. Gracias a la muerte de Jesucristo todos somos uno. ¿Entiende usted, hermano, la gran responsabilidad que como iglesia tenemos? Estamos llamados, amados hermanos, a ser la luz en este mundo de tinieblas. Vi un video hace una semana atrás donde unos niños pequeñitos aquí ingleses estaban en su estudio de religión y ellos estaban arrodillados y la profesora les estaba enseñando a decir Allahu Akbar. Qué triste. Niños aprendiendo desde pequeños a alabar al Dios de la muerte. La responsabilidad que usted y yo tenemos por ser partes del cuerpo de Cristo, de la esposa del Señor Jesucristo, la iglesia, es muy seria, hermanos. La iglesia no se trata de venir solamente el domingo acá a la iglesia y reírnos un poco. Nuestra responsabilidad es muy seria, hermanos. Especialmente hoy en este mundo que estamos viviendo, lleno de inmoralidad, lleno de pecado. Hermanos, usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande y Dios nos ha capacitado y Dios nos ha dado todo lo que necesitemos y necesitamos para glorificarle a Él en este día, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y si el Señor Jesucristo viene mañana, gloria a Dios. Y si no viene dentro de 100 años, gloria a Dios. Seguimos predicando la verdad de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses es una carta muy especial, hermano, en la cual Pablo enseña justamente acerca de cómo es la iglesia, cómo realmente debe de ser. Así que, hermanos, quiero cerrar con una oración, dándole gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado en este tiempo, en el estudio del libro de Efesios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, porque somos parte de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer esa iglesia, Señor, que es luz, columnas y baluartes de verdad en esta sociedad. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos cuide, nos ayude, nos ilumine, nos enseñe, nos capacite, nos perfeccione para tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros. Señor, te agradecemos porque si decimos que te amamos es porque tú nos has amado primero. Oh, gloria a Dios por eso. Bendice, Señor, a esta congregación, a cada hombre y a cada mujer, Señor. Bendice, Señor,
a aquellas personas que tú añades cada día, porque así dice tu palabra. Establéceles en la fe que es en Jesucristo, Señor. Ayúdales en todas sus necesidades. Te pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.